El Chavo y Kiko, con sus mochilas colgando de un hombro, se apresuraban hacia la parada de autobús. La tarde caía, y el cansancio del día escolar pesaba sobre ellos. «Apúrate, Chavo. No quiero perder el programa de lucha libre», decía Kiko, ajustándose sus lentes. Yo no sé por qué corremos si ni siquiera sabemos leer bien el número del bus», respondió el Chavo, con su típica inocencia. Finalmente, el autobús llegó, y sin verificar el destino, subieron rápidamente. El vehículo arrancó, y los dos amigos se sumergieron en una conversación sobre sus aventuras en la escuela. «Oye, Kiko, ¿te diste cuenta que este bus no es como el de siempre?», preguntó el Chavo, mirando por la ventana un paisaje desconocido. Kiko frunció el ceño y sacó un horario arrugado de su bolsillo. «Chavo, este no es nuestro bus. Nos lleva en dirección contraria». El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que no había paradas cercanas. «Tenemos que bajar aquí», gritó el Chavo. Sin pensarlo, ambos se dirigieron hacia la puerta trasera del autobús. «En 3 saltamos», contó Kiko. Y al llegar a 3, se lanzaron al vacío. El mundo giró a su alrededor mientras caían, y para su sorpresa, aterrizaron en la cubierta de un barco que pasaba justo debajo del puente. El golpe los dejó sin aliento, pero antes de que pudieran recuperarse, el barco ya estaba navegando río abajo. «¿Dónde estamos?», murmuró el Chavo, levantándose con dificultad. «No lo sé, pero esto no parece la vecindad», dijo Kiko, observando el bosque que se extendía a ambos lados del río. El barco continuó su camino hasta llegar a un muelle rudimentario en medio del bosque. Los dos amigos bajaron con cautela y se adentraron en la espesura, sin saber que estaban a punto de encontrarse con una tribu de aborígenes caníbales que acechaba en las sombras. El Chavo y Kiko avanzaban con cautela entre los árboles, el miedo palpable en cada paso. La noche caía, y los sonidos del bosque se intensificaban. «¿Escuchaste eso, Kiko?», susurró el Chavo, deteniéndose en seco. «Sí, como un tambor», respondió Kiko, tragando saliva. De repente, una figura encapuchada emergió de entre las sombras, sus ojos brillando con una luz siniestra. «Intrusos», gritó, y en un instante, estaban rodeados por una tribu de aborígenes con pinturas de guerra en sus rostros. El Chavo y Kiko intentaron correr, pero fueron capturados rápidamente. Los llevaron a una aldea oculta donde hogueras ardían y los tambores resonaban con fuerza. Atados a unos postes, los dos amigos se miraron con terror. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó el Chavo. Tenemos que encontrar una manera de escapar», dijo Kiko, su voz temblorosa. La tribu comenzó a danzar alrededor de ellos, y un anciano se acercó con una mirada severa. «Ustedes serán el sacrificio de esta noche», anunció. El Chavo cerró los ojos, pensando en la vecindad y en todos sus amigos. «No quiero ser comido», murmuró. «Yo tampoco», exclamó Kiko. «Chavo, mira esa antorcha». Con un esfuerzo desesperado, el Chavo logró alcanzar la antorcha con su pie y la tiró hacia las cuerdas que los ataban. Las llamas comenzaron a consumir las ataduras, y justo cuando los aborígenes se dieron cuenta, ambos amigos estaban libres. «¡Corre!», gritó Kiko, y juntos huyeron hacia la oscuridad del bosque, los gritos de la tribu persiguiéndolos. La persecución fue intensa, ramas golpeando sus rostros y raíces tratando de tropezarlos. Pero la determinación de volver a casa les dio fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, en la vecindad, la inquietud se había apoderado de todos. Doña Florinda y don Ramón se encontraban en el portón, sus rostros reflejando una profunda preocupación. «¿Dónde estarán esos niños?». «Ya es muy tarde», decía doña Florinda, su voz temblorosa. «¿Don Ramón no ha visto a mi Kiko?», preguntó, esperando alguna respuesta reconfortante. «No, señora, y al Chavo tampoco lo he visto desde esta mañana», respondió don Ramón con seriedad. La noche se cerraba sobre ellos, y el silencio era un recordatorio constante de la ausencia de los niños. Los vecinos se reunían, murmurando entre ellos posibles teorías sobre el paradero del Chavo y Kiko.
Deberíamos llamar a la policía, insistió doña Florinda. Vamos a esperar un poco más, dijo don Ramón, aunque su mirada delataba su propia ansiedad. Las horas pasaban lentamente, y con cada minuto que transcurría, la esperanza se desvanecía un poco más. La incertidumbre era palpable. Nadie sabía qué hacer o qué pensar. En ese momento de desesperación, alguien sugirió formar grupos de búsqueda. Vamos a buscarlos por toda la ciudad si es necesario, declaró uno de los vecinos con determinación. Así, armados con linternas y una esperanza vacilante, se dispersaron en la oscuridad de la noche, llamando a los niños por las calles y parques cercanos. La vecindad quedó en silencio, esperando alguna señal que indicara que el Chavo y Kiko estaban bien. Pero esa noche, no hubo gritos lejanos ni figuras corriendo hacia el portón. Solo quedaba esperar y rezar por su regreso seguro. Mientras tanto, Kiko y el Chavo se encontraban en una cueva oscura y húmeda, escondidos de los hombres hostiles que los perseguían. La respiración agitada de los niños era el único sonido en ese silencio opresivo. «Chavo, ¿crees que nos encontrarán aquí?», susurró Kiko, abrazando sus rodillas. «No lo sé, Kiko. Pero tenemos que estar muy quietos», respondió el Chavo, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. La cueva les ofrecía un refugio temporal, pero ambos sabían que no podían quedarse allí para siempre. La incertidumbre de su situación les pesaba como una losa. «Si salimos ahora, nos atraparán», murmuró Kiko, mirando hacia la entrada de la cueva donde la luz de la luna se filtraba débilmente. «Entonces esperaremos hasta el amanecer», decidió el Chavo. «Tal vez puedan irse antes». Los dos amigos se acurrucaron juntos para darse calor y trataron de descansar. Pero el sueño era esquivo. Los pensamientos sobre su familia y amigos en la vecindad llenaban sus mentes con preocupación y miedo. De repente, un ruido sutil resonó fuera de la cueva. El Chavo y Kiko contuvieron la respiración, escuchando atentamente. ¿Eran pasos? ¿Habían sido descubiertos? El tiempo parecía detenerse mientras esperaban el próximo movimiento. Pero el sonido no se repitió, y poco a poco, el silencio volvió a reinar. Con cada hora que pasaba, la tensión crecía. En la vecindad, todos regresaron con el fracaso pesando en sus mentes. No pudieron encontrar a los niños. Patty, la Popis, la Chilindrín y Ñoño estaban llorando, abrumados por la preocupación por el Chavo y Kiko. Los adultos, como don Ramón, el profesor Girafales y doña Clotilde, optaron por contactar a las autoridades. La desesperación se había apoderado de ellos, y sabían que necesitaban toda la ayuda posible. Mientras tanto, en aquella cueva sombría, el sueño había vencido al Chavo y a Kiko. A la mañana siguiente, se levantaron decididos a seguir por el bosque en busca de una salida. «Tengo hambre y no aguanto más», dijo Kiko con frustración. «Si tú tienes hambre, imagínate a mí», respondió el Chavo. «Al menos en la vecindad me daban las sobras de lo que comían», añadió con un tono melancólico. Tras caminar por varios metros entre los árboles densos y altos, Kiko y el Chavo encontraron unos hongos grandes que se veían apetitosos. «Mira, Chavo, ¿crees que podamos comer estos?», preguntó Kiko, señalando los hongos con esperanza. El Chavo se acercó con cautela. «No sé, Kiko. Hay hongos que son venenosos», dijo dudoso. «Pero tengo tanta hambre», insistió Kiko, mirando los hongos como si fueran un manjar. «Vamos a probar un poquito. Si no nos pasa nada malo, entonces comemos más», propuso el Chavo con una lógica simple pero práctica. Con un poco de temor pero impulsados por el hambre, probaron los hongos. Los minutos pasaron sin incidentes y sus estómagos agradecieron el alimento. Con nuevas energías, continuaron su camino por el bosque, sin saber que cada paso los llevaba más cerca de un nuevo peligro. Después de haber comido, el Chavo miró a Kiko con una sonrisa satisfecha. «Eso estuvo sabroso, ¿verdad, Kiko?». «Así es, Chavo. Me siento con más fuerza ahora», dijo Kiko con un alivio grande. «Ahora salgamos de aquí», añadió con determinación. Caminaron nuevamente por el bosque, adentrándose cada vez más en su corazón silvestre.
Los árboles se hacían más altos y el follaje más espeso, casi como si la naturaleza misma quisiera ocultar sus secretos. De repente, un fuerte rugido rompió la tranquilidad del bosque. El Chavo y Kiko se detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza. Entre los matorrales, los ojos penetrantes de un feroz jaguar los observaban fijamente. Chavo, eso es. Kiko no pudo terminar la frase, el miedo le había robado la voz. Un jaguar, susurró el Chavo, su cuerpo temblando ligeramente. El jaguar dio un paso adelante, mostrando sus afilados colmillos y emitiendo otro rugido que resonó entre los árboles. Los niños estaban paralizados del pánico cuando de pronto el jaguar cae sin vida por un disparo que se escuchó en la distancia. Para la sorpresa de Kiko y el Chavo, se trataba de 10 militares acompañados de una patrulla. Eran las autoridades que los de la vecindad habían contactado. Los soldados se acercaron a los niños con expresiones serias pero aliviadas. «Están a salvo ahora», dijo uno de ellos. «Hemos estado buscándolos por toda la ciudad». Kiko y el Chavo no podían creer lo que veían. Después de tanto tiempo perdidos y asustados en el bosque, finalmente habían sido encontrados. Los militares les proporcionaron agua y algo de comida, mientras les explicaban que había un gran número de autoridades buscando a los niños desaparecidos. Con lágrimas en los ojos pero sonrisas en sus rostros, el Chavo y Kiko siguieron a los militares fuera del bosque, ansiosos por regresar a la vecindad y reunirse con sus amigos y seres queridos. De pronto, en un descuido fuera del bosque, uno de los militares pegó un grito de dolor. Cuando los demás voltearon para verlo, se dieron cuenta de que el soldado estaba herido en una pierna por un flechazo. Para sorpresa de todos, había un gran número de caníbales que los habían seguido silenciosamente desde la espesura del bosque. Los militares rápidamente formaron un círculo alrededor del Chavo y Kiko, protegiéndolos con sus cuerpos y armas listas. «Formación defensiva», gritó el comandante de la unidad. «Protejan a los niños a toda costa». Los caníbales emergieron de entre los árboles, sus rostros pintados y sus miradas llenas de hambre y ferocidad. A pesar del miedo que sentían, los militares mantuvieron su posición, disparando flechas y dardos tranquilizantes hacia los atacantes. El Chavo y Kiko estaban aterrorizados, agarrándose el uno al otro mientras los gritos y el caos se desataban a su alrededor. «¿Qué vamos a hacer, Chavo?», preguntó Kiko con voz temblorosa. «No lo sé, Kiko», respondió el Chavo. «Pero tenemos que confiar en ellos». La batalla fue intensa y breve. Los militares lograron repeler a los caníbales con su entrenamiento y tácticas superiores. Afortunadamente, ninguno de los niños resultó herido durante el enfrentamiento. Una vez asegurada la zona, los militares atendieron al soldado herido y se prepararon para continuar su camino hacia la seguridad de la vecindad. El Chavo y Kiko seguían en shock por lo que acababan de presenciar, pero estaban infinitamente agradecidos por haber sido salvados una vez más. Una vez en el vehículo militar, una voz conocida les dijo: «Chavo, Kiko, qué bien que han salido a salvo». El Chavo y Kiko vieron a esa persona con una gran sorpresa en sus rostros. Era el Chapulín Colorado. «¿Eres tú, Chapulín?», preguntó el Chavo incrédulo. «Sí, soy yo. Todos los vecinos de la vecindad me invocaron pidiéndome ayuda para encontrarlos», explicó el Chapulín con una sonrisa amable. «Así que acompañé a estos militares y policías para venir a rescatarlos». El Chavo y Kiko no podían creer que su héroe estuviera allí, en carne y hueso, ayudándolos en su momento de necesidad. «No contaban con mi astucia», exclamó el Chapulín Colorado y con su característico humor. El viaje de regreso estuvo lleno de risas y anécdotas. El Chapulín les contó historias de sus aventuras y cómo había ayudado a los militares a rastrearlos. Al llegar a la vecindad, fueron recibidos con lágrimas de alegría y abrazos cálidos. La noticia de su regreso seguro se extendió rápidamente, y pronto toda la vecindad estaba celebrando. El Chavo y Kiko prometieron nunca más aventurarse solos en el bosque, pero sabían que siempre tendrían las historias de su increíble aventura para compartir.
Y así, con la ayuda del Chapulín Colorado y las autoridades valientes, el Chavo del Ocho y Kiko volvieron sanos y salvos a su hogar, donde siempre serían recordados como los niños que vivieron una aventura extraordinaria. No olvides dejar tu pulgar arriba a este video, compartir y suscribirte, para más videos perturbadores. Soy Elsa The Killer, y me despido.